Era el 14 de octubre de 1989, cuando los vecinos de la calle Reforma en el barrio de La Paz, Puebla, comenzaron a notar algo extraño. La casa de los Mendoza, normalmente llena de vida y movimiento, permanecía completamente en silencio. Las cortinas cerradas, el jardín descuidado y, lo más inquietante, el pequeño perro de la familia ladraba desesperadamente desde el interior, un llanto agudo que atravesaba las paredes de adobe y perturbaba la tranquilidad de esa calle colonial. La familia Mendoza había sido parte del tejido social de La Paz durante más de 15 años. Roberto Mendoza, un contador de 42 años que trabajaba para una fábrica textil en las afueras de Puebla, era conocido por su puntualidad y discreción. Su esposa, Guadalupe, de 39 años, era maestra de primaria en la escuela Benito Juárez, adorada por sus alumnos y respetada por sus colegas. Tenían 3 hijos: Carlos, el mayor de 19 años que estudiaba ingeniería en la Universidad Autónoma; Laura, de 16 años, una joven brillante con sueños de estudiar medicina; y el pequeño Javier, de apenas 11 años, un niño inquieto y alegre que jugaba fútbol en el equipo juvenil del barrio. Nadie los había visto desde hacía 4 días. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que nunca deben ser olvidadas. La señora Beatriz Romero, vecina de toda la vida y amiga cercana de Guadalupe, fue la primera en sentir que algo andaba terriblemente mal. El miércoles 11 de octubre, Guadalupe no había llegado a la escuela. Tampoco el jueves. El viernes, cuando el director intentó comunicarse telefónicamente con la familia, nadie contestó. Beatriz tocó la puerta de los Mendoza repetidamente durante esos días, pero solo obtuvo el silencio como respuesta, interrumpido ocasionalmente por los ladridos lastimeros del perro. El sábado por la mañana, preocupada hasta los huesos, Beatriz convenció a su esposo Héctor para que llamaran a las autoridades. La casa lucía abandonada, pero los vehículos de la familia, un Volkswagen Sedan azul y una camioneta Chevrolet, seguían estacionados en el garaje. Las plantas del jardín comenzaban a marchitarse y el correo se acumulaba en el buzón. Todo indicaba que los Mendoza habían desaparecido de forma repentina, sin llevarse nada, sin dejar rastro alguno. 2 patrulleros llegaron alrededor de las 10 de la mañana. Los oficiales Ramírez y Torres rodearon la propiedad, verificando ventanas y puertas. Todo estaba cerrado desde adentro. Finalmente, con el permiso de Beatriz, quien tenía una copia de la llave que Guadalupe le había confiado años atrás para emergencias, los policías ingresaron a la vivienda. Lo que encontraron dentro desafió toda lógica. La casa estaba perfectamente ordenada. En la cocina, los platos del desayuno estaban lavados y acomodados en el escurridor. La mesa del comedor tenía 4 lugares servidos con tazas de café frío, como si la familia hubiera sido interrumpida justo antes de sentarse a comer. En la sala, la televisión estaba apagada, pero los controles remotos descansaban sobre la mesita de centro. Las camas en las recámaras estaban hechas, excepto la de Carlos, que mostraba señales de haber sido usada recientemente. La ropa en los closets permanecía intacta, los cepillos de dientes en el baño, las carteras y billeteras en sus lugares habituales. No había signos de violencia, de lucha, de robo. Era como si los 5 miembros de la familia Mendoza hubieran simplemente evaporado en el aire, dejando sus vidas congeladas en ese preciso momento. El perro, un labrador mestizo llamado Canelo, estaba deshidratado y famélico, pero vivo. Beatriz lo tomó en sus brazos llorando, mientras los policías registraban cada habitación en busca de alguna pista que pudiera explicar lo inexplicable. La noticia de la desaparición se extendió como pólvora por el barrio.
Para el domingo, decenas de vecinos se congregaban frente a la casa de los Mendoza, compartiendo teorías, recuerdos y especulaciones. Algunos hablaban de secuestros, otros de deudas con personas peligrosas. Los más supersticiosos mencionaban maldiciones y castigos divinos, pero la mayoría simplemente no podía comprender cómo una familia completa podía desvanecerse sin dejar el más mínimo indicio. La investigación oficial comenzó el lunes 16 de octubre bajo la dirección del detective Armando Salazar, un hombre de 50 años con más de 2 décadas de experiencia en la Policía Judicial de Puebla. Alto, de rostro curtido por el sol y mirada penetrante, Salazar era conocido por su meticulosidad y su incapacidad para dejar casos sin resolver. La desaparición de los Mendoza lo intrigó desde el primer momento. Durante los primeros días, el detective y su equipo entrevistaron a más de 50 personas, vecinos, colegas de trabajo, compañeros de escuela de los hijos, familiares lejanos. Todos coincidían en describir a los Mendoza como una familia normal, sin enemigos conocidos, sin problemas financieros aparentes, sin razones para huir o esconderse. Roberto era un hombre trabajador y responsable, quizás un poco reservado, pero sin vicios ni deudas. Guadalupe era querida por todos, una mujer dedicada a su familia y a sus alumnos. Los niños eran ejemplares en sus estudios y conducta. Sin embargo, conforme avanzaba la investigación, comenzaron a emerger pequeñas inconsistencias. Varios compañeros de trabajo de Roberto mencionaron que en las semanas previas a la desaparición, el contador había estado más nervioso de lo habitual, revisando constantemente su reloj, haciendo llamadas telefónicas susurrantes desde su oficina. Uno de los supervisores recordó que Roberto había solicitado revisar archivos contables antiguos, algunos de ellos con más de 5 años de antigüedad, algo inusual, considerando que su trabajo se enfocaba en las cuentas corrientes. En la universidad, los amigos de Carlos revelaron que el joven había estado distante en los días previos, cancelando planes sociales, faltando a clases. Su novia, una chica llamada Patricia Soto, declaró entre lágrimas que Carlos le había dicho algo extraño la última vez que hablaron, el martes 10 de octubre. «Si algo me pasa, Patricia, recuerda que te quise de verdad», y que a veces las familias guardan secretos que ni siquiera los hijos conocen. Esas palabras resonaron en la mente del detective Salazar durante días. ¿Qué secretos podría guardar una familia aparentemente tan ordinaria? ¿Y por qué Carlos parecía tener un presentimiento de que algo malo estaba por suceder? La investigación tomó un giro inesperado cuando, revisando los registros telefónicos de la casa, Salazar descubrió que en las 2 semanas previas a la desaparición se habían realizado varias llamadas a un número en la Ciudad de México. El número correspondía a un despacho de abogados especializado en derecho penal y casos de extorsión. Cuando los detectives contactaron al abogado, un hombre llamado Óscar Villegas, este se negó inicialmente a proporcionar información, amparándose en el secreto profesional. Solo después de que un juez emitiera una orden judicial, Villegas reveló que Roberto Mendoza lo había consultado respecto a un asunto delicado relacionado con su trabajo, pero que nunca llegó a contratar sus servicios ni a dar detalles específicos del problema. Paralelamente, el análisis forense de la casa reveló algo perturbador. En el sótano, que la familia utilizaba como bodega, los técnicos encontraron rastros de cal viva y tierra removida recientemente en una esquina del piso de cemento. El hallazgo hizo saltar las alarmas. Se ordenó una excavación exhaustiva del sótano, pero solo se encontraron tuberías viejas y escombros de una remodelación antigua. No había cuerpos, ni sangre, ni evidencia de crimen alguno.
Aún así, la presencia de cal viva, un material frecuentemente asociado con la descomposición acelerada de materia orgánica, no podía ser ignorada. Las semanas se convirtieron en meses. La desaparición de la familia Mendoza se convirtió en el tema principal de conversación en Puebla. Los periódicos locales dedicaron docenas de páginas al caso. Se formó un grupo de búsqueda compuesto por vecinos y familiares que peinaron terrenos baldíos, barrancas y zonas rurales alrededor de la ciudad, sin resultado alguno. Se distribuyeron miles de volantes con las fotografías de los 5 miembros de la familia. Se ofreció una recompensa de 50,000 pesos, una suma considerable para la época, por información que condujera a su localización. Roberto tenía 2 hermanos, Martín y Elena. Martín, mayor que Roberto por 3 años, vivía en Guadalajara y trabajaba como vendedor de maquinaria agrícola. Elena, la menor, era secretaria en una notaría de Puebla. Ambos quedaron destrozados con la desaparición. Martín viajó inmediatamente a Puebla y se instaló en casa de Elena, dedicando cada minuto de su tiempo a buscar a su hermano y su familia. Recorrió hospitales, morgues, albergues, estaciones de autobuses. Ofreció entrevistas en radio y televisión, suplicando que cualquier persona que supiera algo se comunicara con las autoridades. Elena, por su parte, asumió la custodia temporal de las pertenencias de la familia y se encargó de mantener la casa en orden, pagando los servicios con el dinero que quedaba en las cuentas bancarias de Roberto y Guadalupe. Cada tarde, después del trabajo, visitaba la casa vacía, regaba las plantas, alimentaba a Canelo y lloraba en silencio, preguntándose qué había sucedido con su hermano y su familia. La hipótesis del secuestro fue descartada rápidamente. No hubo llamadas pidiendo rescate, no se encontraron notas o mensajes de extorsionadores. Además, la situación financiera de los Mendoza, aunque estable, no era lo suficientemente holgada como para atraer la atención de criminales profesionales. Roberto ganaba un salario modesto. Tenían algunos ahorros, pero nada extraordinario. Su estilo de vida era de clase media trabajadora, una casa propia adquirida con un crédito hipotecario, un auto viejo pero funcional, vacaciones ocasionales a playas cercanas. La teoría de que habían huido voluntariamente tampoco tenía sentido. Sus documentos estaban en la casa, actas de nacimiento, pasaportes, identificaciones oficiales. No habían retirado dinero significativo de sus cuentas bancarias en los días previos. No tenían boletos de avión o autobús reservados. Y lo más importante, ¿por qué huirían? No había deudas apremiantes, no enfrentaban problemas legales, no tenían enemigos conocidos que los amenazaran. El detective Salazar se obsesionó con el caso. Pasaba noches enteras revisando cada detalle, cada testimonio, cada documento. Había algo que no encajaba, una pieza del rompecabezas que faltaba y que transformaría todo el panorama si lograba encontrarla. Su instinto le decía que la respuesta estaba relacionada con el trabajo de Roberto, con esos archivos antiguos que había estado revisando, con esa consulta al abogado que nunca se concretó. Con la autorización judicial correspondiente, Salazar y su equipo realizaron una auditoría exhaustiva de los registros contables de la fábrica textil donde trabajaba Roberto. El proceso tomó semanas, pero finalmente emergió un patrón preocupante. Durante los últimos 5 años se habían producido inconsistencias menores, pero persistentes en las cuentas. Pequeñas cantidades de dinero que desaparecían aquí y allá, registros de compras de materiales que no coincidían con los inventarios reales, facturas duplicadas que se pagaban 2 veces. Individualmente, cada irregularidad era insignificante, apenas unos cientos o miles de pesos, pero acumuladas durante años, sumaban casi 2 millones de pesos, una fortuna para la época.
Lo más intrigante era que todas estas irregularidades habían pasado por el escritorio de Roberto Mendoza para su revisión y aprobación. ¿Había descubierto Roberto un fraude masivo en la empresa? ¿O acaso él mismo estaba involucrado en el desfalco y había huido cuando supo que estaba a punto de ser descubierto? Salazar se inclinaba por la primera opción. Todo indicaba que Roberto era un hombre honesto y responsable, no un ladrón. Pero entonces, ¿quién estaba detrás del fraude? ¿Y qué relación tenía esto con la desaparición de toda su familia? La investigación se amplió para incluir a otros empleados de la fábrica. El gerente general, un hombre llamado Ernesto Campos, de 55 años, había trabajado en la empresa durante más de 20 años y gozaba de una reputación impecable en la comunidad empresarial de Puebla. Sin embargo, conforme los auditores profundizaban en los registros, comenzaron a surgir indicios de que Campos había manipulado sistemáticamente las cuentas, utilizando su posición de poder para autorizar pagos fraudulentos que terminaban en cuentas bancarias controladas por empresas fantasma. Roberto, al revisar esos archivos antiguos, probablemente había descubierto el esquema. Quizás confrontó a Campos o amenazó con denunciarlo a las autoridades, y Campos, desesperado por proteger su secreto y su posición, pudo haber tomado medidas drásticas. El 3 de marzo de 1990, casi 5 meses después de la desaparición, el detective Salazar obtuvo una orden de arresto contra Ernesto Campos. La captura se realizó en su oficina, ante la mirada atónita de docenas de empleados. Campos negó rotundamente cualquier participación en la desaparición de la familia Mendoza. Admitió las irregularidades contables, justificándolas como préstamos temporales que planeaba devolver, pero juró que jamás había lastimado a nadie. Durante el interrogatorio, Campos proporcionó coartadas para los días críticos alrededor de la desaparición. Había estado en reuniones de negocios en Veracruz del 9 al 12 de octubre, algo que fue confirmado por múltiples testigos y registros de hotel. Si no había sido él directamente, ¿había contratado a alguien para silenciar a Roberto y su familia? Los meses siguientes fueron un torbellino de investigaciones, arrestos secundarios y callejones sin salida. Se interrogó a conocidos de Campos, a empleados descontentos de la fábrica, a intermediarios sospechosos, pero ninguna de estas pistas condujo a los Mendoza. Era como si la tierra se los hubiera tragado literalmente. Para 1991, el caso se enfrió. Ernesto Campos fue condenado a 8 años de prisión por fraude y malversación de fondos, pero nunca se le pudo vincular directamente con la desaparición. El detective Salazar, frustrado pero no vencido, mantuvo el expediente activo, revisándolo periódicamente en busca de algún detalle que hubiera pasado por alto. La casa de los Mendoza permanecía cerrada, custodiada por Elena, quien había asumido la administración legal de los bienes de su hermano tras una declaración judicial de ausencia. El barrio de La Paz nunca olvidó a esa familia que un día simplemente dejó de existir. Sus vecinos contaban la historia a los recién llegados, señalaban la casa con una mezcla de tristeza y misterio. Los niños evitaban pasar frente a ella después del anochecer, inventando leyendas de fantasmas y espíritus atrapados. Beatriz Romero, la vecina que había dado la voz de alarma, nunca superó la culpa de no haber actuado más rápidamente. Se preguntaba constantemente si, de haber llamado a la policía el miércoles en lugar del sábado, las cosas habrían sido diferentes. ¿Habría sido posible salvarlos? Canelo, el perro de la familia, vivió con Beatriz hasta su muerte natural 7 años después, siempre mirando hacia la casa de los Mendoza como si esperara que sus dueños regresaran. Los años pasaron inexorables. 1992, 1993, 1994.
La vida en Puebla continuó su curso. Nuevos escándalos capturaron la atención pública. Nuevos crímenes ocuparon los titulares. La familia Mendoza se convirtió en un recuerdo doloroso, un caso sin resolver que los policías veteranos mencionaban como ejemplo de los misterios que a veces nunca encuentran explicación. Martín, el hermano de Roberto, regresó a Guadalajara después de un año de búsqueda infructuosa. Seguía haciendo llamadas telefónicas periódicas a la policía de Puebla, preguntando si había novedades, pero cada vez con menos esperanza. Elena continuaba visitando la casa, aunque con menor frecuencia, aferrándose a la remota posibilidad de que algún día, de alguna manera, su hermano y su familia reaparecieran. El detective Salazar se jubiló en 1995, pero antes de hacerlo, transfirió todos los archivos del caso a su sucesor, un joven detective llamado Ricardo Fuentes, pidiéndole que nunca dejara de buscar. «Hay respuestas ahí afuera», le dijo Salazar en su último día de servicio. «Las familias no desaparecen sin dejar rastro. Alguien sabe algo. Solo necesitamos encontrar a esa persona». Fuentes, inspirado por la pasión de su mentor, revisó el caso periódicamente, pero tampoco logró avances significativos. En 1998 ordenó una nueva búsqueda en terrenos alrededor de Puebla, utilizando tecnología más avanzada de radar de penetración terrestre, pero los resultados fueron negativos. En 1999 se reabrió la investigación sobre posibles conexiones con el crimen organizado, pero ninguna pista llevó a conclusiones concretas. El cambio de milenio llegó sin novedades. El año 2000 trajo consigo nuevas tecnologías, nuevos métodos de investigación, pero el caso Mendoza permanecía cerrado herméticamente, como si alguna fuerza sobrenatural hubiera conspirado para mantener el secreto oculto para siempre. Y entonces, en agosto de 2001, casi 12 años después de la desaparición, sucedió lo impensable. Carlos Mendoza, ahora un hombre de 31 años, caminó voluntariamente hacia la comandancia de la Policía Judicial de Puebla. Estaba demacrado, con barba descuidada, ojeras profundas y una mirada que reflejaba años de tormento interno. Se identificó ante el oficial de guardia y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Vengo a confesar la verdad sobre mi familia. Sé qué les pasó y necesito que el mundo lo sepa». El detective Ricardo Fuentes casi no podía creer lo que estaba escuchando cuando le informaron que Carlos Mendoza estaba en la comandancia. Había revisado las fotografías del expediente miles de veces. El joven universitario de 19 años, sonriente, lleno de vida y promesas. El hombre que ahora se sentaba frente a él en la sala de interrogatorios era una sombra de aquella imagen. 12 años habían tallado en su rostro líneas de sufrimiento que no correspondían a su edad. Fuentes activó la grabadora y leyó los derechos correspondientes. Carlos los escuchó en silencio, asintiendo mecánicamente. Cuando el detective terminó, Carlos respiró profundamente y comenzó a hablar con voz quebrada pero firme. «Todo comenzó en septiembre de 1989», dijo Carlos, mirando fijamente sus manos entrelazadas sobre la mesa metálica. «Mi padre descubrió irregularidades en la fábrica donde trabajaba. Al principio eran pequeñas cosas que no cuadraban, facturas duplicadas, pagos que no correspondían con los registros de inventario. Mi padre era meticuloso, obsesivo con los números, no podía simplemente ignorarlo. Carlos explicó que Roberto había empezado a llevar trabajo a casa, revisando documentos hasta altas horas de la noche. Guadalupe estaba preocupada por él. Notaba su creciente nerviosismo, sus pesadillas nocturnas. Los niños también percibían la tensión, aunque no entendían exactamente qué estaba pasando. A finales de septiembre, papá me llamó a su estudio una noche, continuó Carlos,
con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me dijo que había descubierto un fraude masivo en la fábrica, que el gerente general había estado robando durante años. Me mostró los documentos, las pruebas que había compilado. Era irrefutable. Roberto había planeado presentar su evidencia a las autoridades el lunes 16 de octubre. Había preparado un expediente completo, con copias de todos los documentos comprometedores, registros bancarios que había obtenido de forma discreta, testimonios de otros empleados que habían notado irregularidades, pero tenían miedo de hablar. El problema surgió cuando Ernesto Campos, el gerente general, de alguna manera se enteró de las intenciones de Roberto. Carlos nunca supo exactamente cómo, pero sospechaba que alguien en la oficina, quizás otro empleado involucrado en el fraude, había alertado a Campos. El martes 10 de octubre por la noche, papá recibió una llamada, relató Carlos, su voz temblando cada vez más. Yo estaba en mi habitación estudiando cuando lo escuché gritar. Bajé corriendo y lo encontré pálido, sudando. Había recibido una amenaza directa. Si hablaba con las autoridades, toda nuestra familia sufriría las consecuencias. Roberto no tomó la amenaza a la ligera. Conocía suficientes historias de personas que habían desafiado a los poderosos en Puebla y habían terminado mal. Pero tampoco podía simplemente ignorar el fraude. Era una cuestión de principios, de hacer lo correcto. Esa noche reunió a toda la familia en la sala y les explicó la situación. Lo que Carlos confesó a continuación dejó helado al detective Fuentes. Papá tomó una decisión desesperada, dijo Carlos, ahora llorando abiertamente. Decidió que la única forma de protegernos era simular nuestra propia desaparición, crear la ilusión de que algo terrible nos había pasado, cuando en realidad escaparíamos de la ciudad, cambiaríamos de identidad y comenzaríamos una nueva vida en otro lugar. La familia había pasado los siguientes 3 días preparando todo en secreto. Roberto contactó a personas en la Ciudad de México que se especializaban en crear documentos falsos. Guardó dinero en efectivo que había estado ahorrando discretamente. Guadalupe escribió cartas de renuncia que nunca envió, preparando el terreno para una salida que pareciera forzada y no voluntaria. El plan era abandonar la casa el viernes 13 de octubre, muy temprano por la mañana, antes del amanecer, cuando el barrio aún dormía. Dejarían todo exactamente como estaba para que pareciera que habían desaparecido en medio de sus actividades cotidianas. Viajarían en transporte público hacia la Ciudad de México, donde contactos de Roberto les ayudarían a obtener nuevas identidades y establecerse en algún lugar remoto del país. Pero algo salió terriblemente mal, dijo Carlos, su cuerpo sacudido por sollozos. La noche del 12 de octubre, mientras empacábamos algunas cosas esenciales en maletas pequeñas, escuchamos ruidos afuera. Papá miró por la ventana y vio a 3 hombres rodeando la casa. Los hombres no eran policías, vestían de civil, llevaban armas y claramente no tenían intenciones pacíficas. Roberto apagó rápidamente todas las luces de la casa y ordenó a todos permanecer en silencio. Durante horas, la familia estuvo escondida en el sótano, conteniendo la respiración, mientras escuchaban a los hombres intentar forzar las puertas y ventanas. Alrededor de las 3 de la madrugada, los intrusos finalmente se retiraron. Pero el daño estaba hecho. La familia sabía que estaban siendo vigilados, que Campos había enviado a sus hombres para eliminarlos antes de que pudieran hablar. El plan original era imposible. No podían simplemente salir caminando de la casa a plena luz del día. Papá tomó una decisión todavía más drástica, continuó Carlos, ahora hablando tan bajo que Fuentes tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar. Decidió que saldríamos esa misma madrugada,
en la oscuridad, antes de que los hombres regresaran. Pero había un problema. No podíamos llevarnos nada que pudiera delatar nuestra huida. Teníamos que dejar todo exactamente como estaba. A las 4:30 de la madrugada del 13 de octubre, la familia Mendoza salió sigilosamente por la puerta trasera de su casa. Caminaron por callejones oscuros, evitando las calles principales, hasta llegar a una estación de autobuses en el otro extremo de la ciudad. Abordaron el primer autobús que salía hacia Oaxaca, un destino elegido al azar simplemente porque era el que partía más pronto. Durante días viajaron de ciudad en ciudad, siempre en transporte público, siempre pagando en efectivo, dejando el menor rastro posible. Roberto usó sus contactos en la Ciudad de México para obtener documentos falsos para todos. Guadalupe se tiñó el cabello. Laura comenzó a usar lentes de aumento que no necesitaba. Javier, el pequeño, tuvo que aprender a responder a un nombre diferente. Finalmente se establecieron en un pueblo pequeño cerca de Torreón, en el estado de Coahuila, a más de 1000 kilómetros de Puebla. Roberto encontró trabajo como contador en una cooperativa agrícola bajo su nueva identidad. Guadalupe no pudo ejercer como maestra sin sus documentos reales, así que trabajaba limpiando casas. Carlos, Laura y Javier no pudieron continuar sus estudios formales. La vida en Torreón era dura pero segura. Vivían en una casa modesta en las afueras del pueblo, interactuaban mínimamente con los vecinos, siempre temerosos de que alguien pudiera reconocerlos. No tenían teléfono, no contactaban a nadie de su vida anterior. Para el mundo habían desaparecido y así debía seguir siendo. Pero entonces, en diciembre de 1993, papá enfermó, dijo Carlos, cerrando los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. No podíamos llevarlo a un hospital grande porque sus documentos falsos no soportarían un escrutinio médico serio. Murió en casa en febrero de 1994, rodeado por nosotros, pero sin poder recibir el tratamiento que merecía. Lo enterraron en el cementerio local bajo su nombre falso, Rodolfo Martínez. No hubo servicio fúnebre. Solo la familia inmediata junto a la tumba, llorando por un hombre que había sacrificado todo, incluyendo su identidad, para protegerlos. La muerte de Roberto quebró algo fundamental en la familia. Guadalupe cayó en una depresión profunda. Laura, que había soñado con ser médica, ahora trabajaba en una tienda de abarrotes. Javier, que apenas había tenido oportunidad de ser niño, se convirtió en un adolescente amargado y resentido. Carlos, el mayor, sintió que debía mantener a la familia unida, pero la carga era demasiado pesada. En 1996, Laura conoció a un hombre en Torreón y decidió casarse. Se mudó con él a Monterrey, adoptando completamente su nueva identidad, dejando atrás incluso el recuerdo de quién había sido. En 1998, Javier, ahora un joven de 20 años, simplemente desapareció una noche. Dejó una nota breve diciendo que no podía seguir viviendo esa mentira, que necesitaba encontrar su propio camino. Guadalupe y Carlos nunca volvieron a saber de él. Mamá murió en marzo de 2001, dijo Carlos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ataque al corazón. Creo que simplemente su cuerpo se rindió después de años de estrés y tristeza. La enterré junto a papá, bajo el nombre que había usado durante 7 años, Lupe González. Carlos había quedado completamente solo, sin familia, sin identidad real, sin propósito. Pasó meses en una espiral de alcoholismo y desesperación, hasta que una noche, borracho en un bar de mala muerte en Torreón, vio en la televisión un programa sobre casos sin resolver. Hablaban de desapariciones misteriosas en México y mencionaron brevemente el caso de la familia Mendoza de Puebla.
Ver las fotografías de su familia en la pantalla, escuchar que aún había gente buscándolos, que su tía Elena nunca había dejado de esperar noticias, despertó algo en Carlos. Se dio cuenta de que su padre, en su intento de protegerlos, había creado una prisión diferente. Una prisión de aislamiento, de identidades falsas, de vidas a medias. Decidí que era hora de que la verdad saliera a la luz, dijo Carlos, mirando directamente a Fuentes por primera vez en horas. Mi familia está muerta, no hay nada que proteger ya, pero hay gente que merece saber qué nos pasó. Mi tía Elena, los vecinos que nos buscaron, los policías que dedicaron años a investigar. Todos merecen saber la verdad. Fuentes, que había escuchado en silencio toda la confesión, finalmente habló. ¿Tiene alguna prueba de lo que me está diciendo? ¿Certificados de defunción, fotografías, algo que verifique su historia? Carlos sacó de su mochila una bolsa de plástico. Contenía los documentos falsos de su familia. Algunas fotografías tomadas durante sus años en Torreón que mostraban claramente a los Mendoza, aunque con apariencias ligeramente modificadas, y lo más conmovedor, los certificados de defunción de Roberto y Guadalupe, emitidos bajo sus nombres falsos en Torreón. También puedo llevarlos a las tumbas, dijo Carlos, y hay gente en Torreón que puede confirmar que vivimos allí, aunque nos conocieron con otros nombres. La confesión de Carlos fue verificada meticulosamente durante las semanas siguientes. Un equipo de investigadores viajó a Torreón, entrevistó a vecinos y empleadores, exhumó los cuerpos de las tumbas que Carlos había señalado. Las pruebas de ADN, comparadas con muestras de Elena, la hermana de Roberto, confirmaron que efectivamente eran los restos de Roberto y Guadalupe Mendoza. Se localizó a Laura en Monterrey. Ahora tenía 28 años, estaba casada, tenía 2 hijos pequeños y vivía bajo el nombre de Marcela Ruiz. Cuando los investigadores la contactaron, al principio negó todo, aterrorizada de que su nueva vida se derrumbara. Pero cuando le dijeron que Carlos había confesado y que sus padres habían fallecido, finalmente aceptó contar su versión de la historia, que coincidía en todos los aspectos fundamentales con la de su hermano. Javier nunca fue localizado. Los investigadores encontraron registros de que alguien con su descripción física había cruzado la frontera hacia Estados Unidos en 1998 con documentos falsos, pero el rastro terminaba ahí. Podía estar vivo en algún lugar, con otra identidad, o podía haber muerto. Laura y Carlos dijeron que probablemente nunca lo sabrían. El caso provocó un terremoto mediático en México. Los periódicos nacionales dedicaron portadas completas a la historia de la familia que había desaparecido para escapar de una amenaza, solo para terminar disgregándose y muriendo lejos de casa. Las implicaciones eran profundas y perturbadoras. Ernesto Campos, quien había cumplido su sentencia por fraude y vivía tranquilamente en retiro, fue arrestado nuevamente. Esta vez enfrentaba cargos de amenazas, extorsión y conspiración. Aunque no había evidencia directa de que hubiera ordenado matar a los Mendoza, porque técnicamente nunca fueron asesinados, su papel en forzar a la familia a huir era innegable. Durante el juicio, que se extendió por meses, emergieron más detalles escalofriantes. Otros empleados de la fábrica testificaron que Campos tenía conexiones con grupos criminales locales, que había usado amenazas y violencia en el pasado para silenciar a quienes cuestionaban sus operaciones. Los 3 hombres que habían rondado la casa de los Mendoza aquella noche de octubre fueron identificados como matones a sueldo que Campos había contratado. Uno de ellos, ahora encarcelado por otros crímenes, confirmó que habían recibido órdenes de eliminar el problema Mendoza, pero que cuando llegaron a la casa, ésta ya estaba vacía.
Habían informado a Campos que probablemente la familia había huido, y éste les había ordenado buscarlos por todo el estado, pero sin éxito. En cierto modo, el plan desesperado de Roberto había funcionado. Habían escapado de una muerte segura, pero el precio había sido demasiado alto. Habían sobrevivido físicamente solo para morir espiritualmente, perdiendo sus identidades, sus sueños, sus conexiones con el mundo que conocían. Campos fue condenado a 20 años de prisión. Tenía 73 años en el momento de la sentencia, lo que prácticamente garantizaba que moriría tras las rejas. Durante el anuncio del veredicto, no mostró ninguna emoción, ningún remordimiento. Simplemente escuchó en silencio y fue escoltado de vuelta a su celda. Elena, la hermana de Roberto, finalmente pudo tener algo parecido a un cierre. Organizó un funeral apropiado para su hermano y cuñada, trayendo sus restos de vuelta a Puebla y enterrándolos en el panteón familiar. La ceremonia fue pequeña pero emotiva, con vecinos del viejo barrio de La Paz asistiendo para presentar sus respetos. Beatriz Romero, ahora una mujer de 60 años, asistió al funeral con lágrimas rodando por sus mejillas. Se acercó a Carlos después de la ceremonia y le tomó ambas manos. «Tu familia era maravillosa», le dijo, «y tu padre era un hombre valiente. Hizo lo que creyó necesario para protegerlos. No fue su culpa que las cosas terminaran como terminaron». Carlos asintió, incapaz de hablar. Cargaba con una culpa inmensa. La culpa de haber sobrevivido cuando sus padres no, de haber permanecido en silencio durante 12 años mientras todos los buscaban, de no haber encontrado antes el coraje para decir la verdad. Después del funeral, Carlos tomó una decisión trascendental. Inició los trámites legales para recuperar su identidad original. Fue un proceso complicado y largo, requirió testimonios de decenas de personas que lo habían conocido antes de 1989, pruebas de ADN, investigaciones burocráticas exhaustivas, pero finalmente, en 2002, Carlos Mendoza Ramírez oficialmente volvió a existir en los registros civiles de México. Con su identidad restaurada, Carlos decidió honrar la memoria de su padre de la forma más significativa posible. Se inscribió en la universidad para completar su carrera de ingeniería, interrumpida 13 años atrás. Fue difícil volver a ser estudiante a los 32 años, pero estaba determinado. También comenzó a trabajar como voluntario en organizaciones que ayudaban a familias de desaparecidos. Sabía por experiencia propia el infierno que vivían esas familias, la incertidumbre constante, la esperanza que se desvanecía lentamente con cada día sin respuestas. Si podía ayudar aunque fuera a una sola familia a encontrar algo de paz, sentía que su sufrimiento habría tenido algún propósito. Laura, por su parte, decidió mantener su nueva identidad. No por vergüenza, sino porque había construido una vida genuina en Monterrey. Sus hijos no sabían nada sobre los Mendoza de Puebla, y ella prefería mantenerlo así. Visitaba ocasionalmente a Carlos, siempre en privado, siempre con cuidado. Los hermanos mantenían contacto, pero sus vidas habían tomado caminos irreconciliablemente diferentes. La casa en el barrio de La Paz fue finalmente vendida en 2003. Elena, quien había guardado la propiedad durante 14 años con la esperanza de que su hermano regresara, decidió que era hora de dejarla ir. Una joven pareja la compró y comenzó a remodelarla, borrando las últimas huellas físicas de la familia que una vez había vivido allí. Pero en el barrio, la historia de los Mendoza nunca fue olvidada. Se convirtió en parte del folclore local, una advertencia sobre los peligros de desafiar a los poderosos, pero también un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir contra todo pronóstico, aunque a un costo terrible. El detective Armando Salazar, ya retirado y viviendo en un pequeño departamento en el centro de Puebla,
Leyó sobre la resolución del caso en el periódico con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía satisfacción de que finalmente se había descubierto la verdad. Por otro, una profunda tristeza por el destino de esa familia. No había sido el final que esperaba o deseaba cuando comenzó a investigar el caso en 1989. Se encontró con Ricardo Fuentes, su antiguo protegido, en un café algunos días después de que la historia se hiciera pública. Hablaron durante horas sobre el caso, revisando cada detalle, cada decisión, cada momento en que las cosas podrían haber sido diferentes. ¿Crees que deberíamos haber encontrado la verdad más rápido?, preguntó Fuentes, atormentado por la idea de que 12 años era demasiado tiempo. Salazar negó con la cabeza lentamente. No había forma de encontrarlos si no querían ser encontrados. Hicieron todo correctamente para desaparecer. El problema no fue nuestra investigación. El problema fue que un hombre honesto se vio forzado a elegir entre hacer lo correcto y proteger a su familia, y no debería haber tenido que hacer esa elección. En los años posteriores, el caso Mendoza se estudió en academias de policía y facultades de derecho como ejemplo de las complejas dimensiones que puede tener una desaparición. No todos los casos involucran secuestros o asesinatos. Algunos involucran decisiones imposibles tomadas bajo presión extrema, personas forzadas a borrarse a sí mismas para sobrevivir. Carlos finalmente se graduó de ingeniero en 2006, a los 36 años. En su discurso durante la ceremonia de graduación, mencionó brevemente a su padre sin dar detalles, simplemente diciendo: «Este título es en honor a alguien que sacrificó su futuro para darme un presente. Espero hacerle sentir orgulloso donde quiera que esté». En 2010, Carlos se casó con una mujer llamada Andrea, psicóloga especializada en trauma. Ella conocía toda su historia, había leído cada artículo, cada documento del caso. Lejos de alejarse, su comprensión de lo que Carlos había vivido profundizó su conexión. Juntos construyeron una vida estable, eventualmente teniendo 2 hijos. Carlos les habló a sus hijos sobre los abuelos que nunca conocerían, sobre el valor y el sacrificio, pero también sobre las terribles consecuencias de vivir en una sociedad donde hacer lo correcto puede costarte todo. Quería que entendieran su historia familiar no como una tragedia romántica, sino como una lección sobre la importancia de construir instituciones sociales donde la justicia no requiera sacrificios heroicos.